Sin embargo, nada de ello pudo impedir que el príncipe Carlos mantuviera una conversación con Rey Martin. Puede que se esté produciendo un acontecimiento importante en el seno de la familia real. Una bomba real es lanzada por el rey Carlos, que desvela al futuro sucesor al trono. Esto podría alterar nuestra comprensión de lo que depara el futuro a la familia real. En lo que respecta al futuro del trono, ¿qué podría significar esto? La pregunta es, ¿quién podría ser el próximo heredero? ¿Y conoce la leyenda del rey Carlos? Le invitamos a unirse a nosotros mientras investigamos este sorprendente descubrimiento. ¿Y tú, conoces la leyenda del rey Carlos? Deja una A en los comentarios si es así. ¿Quién será el próximo rey? Tras la subida al trono del rey Carlos, se estableció la línea sucesoria, y el príncipe Guillermo fue designado posteriormente como el siguiente en la línea. Desde el día en que nació, Guillermo ha estado destinado a convertirse en rey, y toda su vida se ha centrado en alcanzar ese objetivo, para prepararle adecuadamente para el trabajo que se propone desempeñar en el futuro. Su educación y sus obligaciones han sido meticulosamente preparadas, para asegurarse de que su nieto estuviera preparado para asumir un papel de liderazgo. La reina Isabel II dedicó una cantidad importante de tiempo a ser su mentora. Ya es un hecho generalmente aceptado que el príncipe Guillermo será quien encabece la monarquía en los próximos años. Catalina, la princesa de Gales, que es su esposa, le ha ayudado a encontrar el equilibrio entre atenerse a la tradición y mantener una presencia pública más apegada a la realidad. Tanto su compromiso con la concienciación sobre la salud mental como su participación activa en las preocupaciones familiares son razones por las que se le tiene en gran estima. Aunque es seguro que Guillermo desempeñará un papel importante en el curso de la historia, el énfasis actual está en preparar a la siguiente generación para asumir sus funciones. El siguiente en la línea de sucesión al trono es el príncipe Jorge, que ejemplifica con su posición la tradición necesaria para la monarquía. Jorge, el hijo mayor de Guillermo, sigue los pasos de su padre como posible futuro monarca. Aunque Jorge solo tiene 10 años, ya va comprendiendo las responsabilidades que conlleva su papel real. George se prepara para su futuro cargo haciendo apariciones públicas, asistiendo a actos reales y recibiendo instrucciones de sus padres, que le orientan, aunque es un símbolo del futuro de la monarquía. Las exigencias que se le imponen cambiarán en función de las circunstancias. El puesto de tercera sucesora al trono lo ocupa ahora la princesa Carlota. Su personalidad segura de sí misma, autoritaria y serena, que contradice su corta edad, ha encantado inmediatamente a la gente, convirtiéndola en un ejemplo sorprendente de figura real que ha captado rápidamente su atención. En varias ocasiones se han puesto de manifiesto las características distintivas de Carlota, destacando así su capacidad intrínseca de liderazgo e indicando que es consciente de sus responsabilidades como princesa y está deseosa de asumir el mando. Charlotte tiene la suerte de beneficiarse de unas normas sucesorias modernizadas, que le garantizan un lugar sólido en la línea de sucesión, e incluso en presencia de su hermano menor. Esto contrasta con las normas vigentes cuando sus antepasados, la incorporación del príncipe Luis, que actualmente es el cuarto en la línea de sucesión al trono, aporta familiaridad y personalidad a la familia real. Al ser el hijo menor de Guillermo y Catalina, está protegido de los estrictos requisitos que conlleva su rango real. A pesar de ello, incluso en sus escapadas más frívolas, uno puede atisbar las obligaciones que aún le aguardan en el futuro. Con su presencia junto a Jorge y Carlota, Luis contribuye a la imagen de una monarquía que se prepara para los tiempos venideros, con una nueva generación de miembros de la realeza dispuestos a continuar las tradiciones transmitidas de generación en generación. La preparación de 3 niños pequeños para una vida en la familia real es una tarea difícil en sí misma. Cuando el príncipe Guillermo era más joven, tuvo un viaje transparente pero también solitario. A una edad muy temprana, ya cargaba con el peso de la responsabilidad de ser el sucesor. Durante ese tiempo, su hermano menor, el príncipe Harry, se encontraba en la precaria posición de ser el recambio, lo que conllevaba su propio conjunto de responsabilidades y expectativas. A partir de ahora, es responsabilidad de Guillermo y Catalina asegurarse de que Jorge, Carlota y Luis sean competentes para proteger la monarquía sin dejar de mantener su propia identidad y los objetivos que cada uno se ha fijado. En su papel de siguiente en la línea de sucesión al trono, es probable que Jorge sea el destinatario de la mayoría de las expectativas. Por otro lado, Charlotte no solo ha impresionado con su creciente seguridad en sí misma y su aplomo, sino que también ha acaparado la atención con su imponente presencia. Destaca entre los demás miembros jóvenes de la realeza por su audacia,
especialmente visible en el enfrentamiento que tuvo con Camilla. Existe la posibilidad de que la futura monarquía sea muy diferente debido a la influencia de Carlota. Muchas personas se han quedado sorprendidas por las declaraciones del rey, aunque todo el mundo sabe quién es el monarca. El rey Carlos sube al trono. Tras la muerte de la reina Isabel II, la transición del poder de la reina Isabel II al rey Carlos III marcó el final de un periodo clave en la historia del Reino Unido. Gracias al extraordinario reinado de la reina Isabel, que duró 7 décadas, la monarquía se había convertido en un símbolo de constancia inalterable. A la edad de 73 años, Carlos ascendió al trono, llevando consigo el peso de las expectativas de un pueblo devoto que respetaba el legado que su madre había dejado. Fue el sábado siguiente a la muerte de la reina cuando Carlos fue formalmente coronado rey. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de St. James Palace de Londres, y el Consejo de Adhesión estuvo presente para la ocasión. Entre los asistentes al acto se encontraban miembros del Consejo Privado, compuesto por altos cargos políticos en activo y retirados, así como altos funcionarios del gobierno, representantes de la Commonwealth y el alcalde de Londres. Se pronunciaron una serie de oraciones y votos, en los que se alabó al anterior gobernante y se prometió lealtad al nuevo rey durante toda la ceremonia. Varias personalidades, como el primer ministro, el arzobispo de Canterbury y el Lord Chancellor, entre otros, firmaron una declaración, para dar a conocer la declaración al público en general. Estos firmantes se reunieron en un balcón situado sobre Friary Court en St. James Palace. La letra se incluyó en la interpretación del himno nacional por primera vez desde 1952. Lo que constituyó un paso que nunca antes se había dado. Además de los miembros del Consejo Privado, el rey Carlos estuvo presente durante la asamblea del Consejo de Adhesión. Esta ceremonia no conllevó el juramento del monarca del Reino Unido, como es habitual en otros mandatarios, como el presidente de los Estados Unidos, al iniciar su mandato. En lugar de hacerlo, el rey anunció que apoyaría el gobierno constitucional. También se comprometió a preservar la Iglesia de Escocia, que era una tradición que se había establecido a principios del siglo XVIII. En los meses siguientes, quedó muy claro lo difícil que era encontrar a alguien que reemplazara los grandes zapatos que había dejado atrás. Después de un tiempo considerable, Carlos se había convertido en el príncipe de Gales. Esperó pacientemente y trabajó con diligencia para hacerse un nombre como defensor del medio ambiente y pensador con visión de futuro. Por otra parte, su camino hasta convertirse en rey no estuvo exento de desafíos. La gente seguía pensando en los continuos escándalos relacionados con su vida personal, y estos escándalos podían afectar a su futuro como rey. Nada más subir al trono, Carlos fue recibido con una mezcla de adoración y desconfianza, lo que demostraba que la monarquía no estaba segura de su lugar en la sociedad. Desde el principio, se vio que su reinado se consideraba una época de transición. La gente hacía conjeturas sobre su edad, cuánto tiempo gobernaría y quién le sucedería como monarca. También especulaban sobre quién le sucedería. Cuando la gente hablaba de Carlos, era completamente inevitable que lo compararan con la reina Isabel. Algunos se preguntaban sobre su capacidad para irradiar el mismo poder sutil y la misma habilidad para unir a la gente por la que era conocida su madre. Su madre destacaba por ambas cualidades. Carlos estaba sometido a la presión de traer la monarquía a la época moderna, una labor que se vio dificultada por su salud y sus circunstancias. A pesar de su gran dedicación a las tradiciones, Carlos también se vio presionado para modernizar la monarquía. A raíz de las recientes revelaciones sobre sus problemas de salud, en particular su lucha contra el cáncer, se han expresado nuevas preocupaciones sobre el tiempo que el rey Carlos seguirá en el poder. Aunque la información procedente de Palacio es escasa, el hecho de que Carlos haya estado haciendo menos apariciones públicas y que requiera reposo es indicativo de que está teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones como monarca. A medida que se extendían los rumores de que el reinado del futuro rey sería más breve que el de su madre, aumentaban las discusiones sobre quién le sucedería en la línea sucesoria. Como consecuencia del comentario del rey Carlos, que ha provocado incertidumbre sobre la línea de sucesión establecida, el príncipe Guillermo, que es el sucesor legítimo, se encuentra actualmente en el punto de mira. La incertidumbre que vive Carlos no es solo consecuencia de su edad y su salud, sino también de los grandes cambios que se han producido en la sociedad en los últimos años. Debido a estos acontecimientos, la monarquía se ha visto obligada a realizar adaptaciones nunca vistas para satisfacer las exigencias de modernidad, apertura y pertinencia cultural. Esto ha dado lugar finalmente a una reevaluación del papel que desempeña la familia real. De muchas maneras diferentes,
Charles ha actuado como una conexión que salva la distancia entre el pasado y el presente. Aunque esto ha resultado ser un reto difícil, ha sido capaz de conservar eficazmente los valores tradicionales al tiempo que reconocía la necesidad de cambio. Hoy en día, el apoyo del público a la monarquía es mucho menos constante que en la época de la reina Isabel. Las decisiones que tome Carlos a medida que avance determinarán el curso de los acontecimientos que cabe esperar para la monarquía. Las incertidumbres que rodean el legado de Carlos añaden otra capa de complejidad al ya de por sí complicado gobierno que ejerció. Desde el principio de su vida, Carlos ha sido conocido por su inquebrantable compromiso con la preservación del mundo natural y su defensa de causas relacionadas con el diseño y la sostenibilidad. Aunque estos valores le han granjeado respeto, también han sido responsables de situarle a veces más como un defensor que como un auténtico líder. En su nuevo papel de rey, Carlos está obligado a hacer del objetivo de unir a la nación su máxima prioridad. A su madre se le daba bien por naturaleza, pero Carlos tuvo que esforzarse mucho para alcanzar el mismo grado de unidad que su madre. Al considerar esta circunstancia, la importancia de su último comentario no es algo que deba subestimarse, debido a la menguante fe de la población general en la monarquía. La inesperada declaración del rey Carlos afectará sin duda a su autoridad. Con ello, Carlos está reconociendo un problema importante al mantener una conversación abierta sobre la línea sucesoria. Habrá un día en que su dominio llegará a su fin. Es consciente de que el trono acabará pasando a la generación siguiente, y sabe que las decisiones que tome ahora repercutirán en la durabilidad de la monarquía en los años venideros. Para establecer la línea de sucesión, la familia real británica se atiene a una serie de normas estrictas. Tradicionalmente se daba prioridad al hijo mayor del monarca, independientemente de que fuera varón o mujer. En el pasado, existía un sistema conocido como primogenitura de preferencia masculina, por el que los hijos varones tenían prioridad sobre las niñas. Sin embargo, a raíz de la ley de sucesión a la corona que se aprobó en 2013, se concedieron los mismos derechos a los niños y a las niñas de la línea real. A pesar de estas modificaciones, la idea esencial de la transmisión de la corona por línea consanguínea directa no se ha alterado en ningún caso. Estas tradiciones, que existen desde hace mucho tiempo, son sumamente importantes para que la monarquía británica mantenga el orden y la estabilidad. El anuncio inesperado. El rey Carlos hizo una sorprendente declaración sobre la identidad del futuro sucesor. A raíz de esta revelación se ha introducido un elemento de duda en la línea sucesoria habitual. Si Carlos ha reforzado el punto de vista de Guillermo o si ha insinuado un cambio sustancial en el futuro de la monarquía es una cuestión que despierta la curiosidad de muchos. Las posibilidades mencionadas suscitan preguntas sobre cómo se adaptará la generación más joven a estas alteraciones, así como sobre los posibles papeles que personas como Carlota pueden desempeñar en el futuro. De pie ante la multitud, el rey Carlos irradiaba seguridad en sí mismo, mientras miraba alrededor de la sala. Su mirada entró en contacto con los ojos de su hijo Guillermo, Catalina y sus 3 hijos. Había una palpable sensación de expectación en el aire, que sugería que un acontecimiento trascendental estaba a punto de tener lugar, aunque nadie podía predecir los detalles de lo que sería. Carlos dijo: «Me dirijo a vosotros no solo como rey, sino también como padre y abuelo, a quienes se ha confiado la responsabilidad de preservar este establecimiento para los años venideros». Se refería al hecho de que hoy pronunciaba este discurso. Es posible atribuir la longevidad de la monarquía británica a lo largo de varios siglos a su capacidad para adaptarse, avanzar y mantener su inquebrantable compromiso con sus ideales. Al mirar hacia el futuro, es de suma importancia que garanticemos la durabilidad y longevidad de la corona para las generaciones que vendrán después de nosotros. La declaración que me sorprendió por completo, a saber, que quería que la princesa Carlota se formara para el trono junto al príncipe Jorge, fue la causa de la conmoción que se extendió por la sala. El mensaje se comunicó con el cuidado y la precisión que suelen asociarse a los ejecutivos con años de experiencia. Hubo un sentimiento generalizado de confusión entre los miembros de la familia real, especialmente entre los más cercanos al orador. Aunque se hizo a propósito, la redacción podría interpretarse de varias maneras. Charles había proporcionado la cantidad exacta de información para producir una sorpresa sorprendente y, al mismo tiempo, mantener ciertos elementos sin respuesta. Tras su enigmático comentario, todos se preguntaron cuáles eran sus objetivos y qué pretendía conseguir. Desde el principio de los tiempos, ha estado claro quién es el primero y quién el último. A los ojos de todos, el príncipe Jorge, el hijo mayor del príncipe Guillermo, siempre fue el heredero más aparente.
Las declaraciones de Carlos, en cambio, dieron la impresión de que podría haber un cambio en el plan de sucesión. Existe la posibilidad de que esta acción sea un movimiento simbólico destinado a subrayar el estatus de Carlota dentro de la familia real. Otra posibilidad es que Carlos estuviera haciendo una referencia velada a la posibilidad de una modificación en el plan de sucesión. Carlos continuó diciendo que confía plenamente en el futuro de la monarquía por los rasgos que poseen Jorge y Carlota. Piensa que su resistencia y su capacidad de cambio les convierten en buenos candidatos para desempeñar funciones de liderazgo en un mundo que siempre está cambiando. Durante la conversación, Carlos manifestó su esperanza de que tanto Jorge como Carlota recibieran ayuda, orientación y preparación para las tareas que tienen por delante. Mientras su padre hablaba, el príncipe Guillermo permaneció quieto y escuchó atentamente lo que tenía que decir. Mientras estaba a su lado, Catalina le dio un pequeño codazo a Carlota en su dirección. Mientras estaba sentada, Charlotte, que normalmente se mostraba serena e imperturbable, mantuvo una postura impecable y una mirada neutra. Parecía como si la pequeña no se sintiera conmovida por las palabras pronunciadas por su abuelo, como si estuvieran dirigidas solo a ella. El príncipe de Gales mostraba síntomas de inquietud mientras robaba miradas a su hermana, y parecía como si le costara entender el discurso que acababa de tener lugar. En el pasado, tenía la impresión de que el futuro era fácil, con su destino como rey ya decidido. Sin embargo, hoy, el futuro es impredecible. El comentario confuso que había hecho Charles había empañado la claridad de su trabajo, que por lo demás había sido claro. La ambigüedad intencionada era intencionada y formaba parte de una estrategia bien planeada. Charles no solo consideró que hacer pública esta declaración era una decisión estratégica, sino que también pensó que era un medio para dejar un legado. Vio la necesidad de modernizar la monarquía y llegó a la conclusión de que no podía seguir dependiendo enteramente del pasado. Al promover a Carlota junto a Jorge, subrayaba la unidad de la generación más joven como socios en la realización de las tareas reales. Se dio protagonismo a Carlota junto a Jorge. Además, conectó con Carlos desde su trayectoria. Mientras crecía, se le preparó para el liderazgo de una manera que era privada. La carga de la expectación se manifestaba completamente sobre sus hombros. Conocía bien la existencia aislada que acompañaba a la carga de tales responsabilidades. Proporcionar a Jorge un amigo y alguien que le apoyara en el futuro era el propósito de presentar a Carlota, aunque solo fuera en un sentido simbólico. A raíz de los comentarios de su abuelo, la princesa Carlota experimentó una profunda transformación, que contribuyó a establecer su posición en el futuro de la monarquía. Se la ha empezado a comparar con la princesa Ana, conocida por sus maneras autoritarias y directas, lo que la ha convertido en un miembro indispensable de la familia real. Para asegurarse de que se reconocen los pensamientos y efectos de Charlotte, Charles hace una referencia velada al hecho de que tal vez pueda llegar a ser tan prominente como su tía abuela al reconocer la valía de Charlotte. Sin embargo, aún quedaban interrogantes. ¿Eran las declaraciones de Carlos un auténtico cambio en la secuencia en que se heredaría la monarquía, o se trataba de un movimiento deliberado para aumentar la cohesión entre los sucesores al trono que seguirían sus pasos? Todo el mundo era incapaz de entenderlo. Inmediatamente se hizo evidente que la monarquía había entrado en un terreno inexplorado. Como resultado de la elección de Carlos de elevar a Carlota a la posición de reina, comenzó un nuevo periodo en el que la monarquía fue capaz de combinar la modernidad con la tradición, estableciendo así una institución más poderosa que se basa en la colaboración y no en la competencia. Los miembros más jóvenes de la familia real, en particular el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, son actualmente objeto de atención, ya que representan un vínculo con el futuro de la monarquía, que está siendo objeto de debate. Los tres reales Jr. Se cree que estos trillizos, criados en una época muy distinta a la de su abuelo, son más adaptables y flexibles que este. Cada niño presenta características distintivas que plantean la posibilidad de un cambio en el funcionamiento de la monarquía en el futuro. El hecho de que Carlos haya insinuado que Carlota debería estar preparada para subir al trono junto a Jorge ha suscitado preguntas sobre la importancia de ambos niños a la hora de determinar el destino de la monarquía. En el centro de los tres está el príncipe Jorge, que ejerce de líder. El hecho de ser el mayor de sus hermanos le convierte en el candidato más cualificado para suceder en el reino. Jorge lleva preparándose en secreto para su futuro cargo desde que nació, al igual que su padre, el príncipe Guillermo, que ha hecho lo mismo. Siendo un niño de 11 años, ya ha participado en importantes reuniones reales. En el futuro, se está adaptando poco a poco a las cosas que le van a suceder.
Pudo demostrar su preparación por cómo manejó los focos durante el entierro de la reina Isabel II. Gracias a su madurez, se comporta con un sentido de la responsabilidad que no se corresponde con su edad. Por otra parte, Jorge, que todavía es bastante joven, está evolucionando de una manera que a mucha gente le resulta difícil de comprender. Ser el futuro rey conlleva una serie de obligaciones similares a las que antes tenían su padre y su abuelo. La declaración que el rey Carlos hizo no hace mucho podría ofrecerle cierto alivio. El hecho de que Carlos haya reconocido la preparación de Carlota para asumir responsabilidades junto a Jorge es un indicio de que el futuro de la monarquía no dependerá por completo de las acciones de un solo individuo. Al frente de la generación más joven, la princesa Carlota se ha consolidado como una luz brillante. Desde su nacimiento, ha sabido ganarse el corazón del público por ser hija del príncipe Guillermo y Catalina. Demuestra cualidades naturales de liderazgo que la distinguen de otras personas a pesar de tener solo 9 años. Casos como dirigir a su hermano pequeño Louis en sus apariciones públicas o reprenderle por sus fechorías durante el jubileo de platino son ejemplos de su autoridad natural y su fuerte sentido de la responsabilidad. A veces se ha comparado el comportamiento poderoso y seguro de sí misma de Carlota con el de su tía abuela, la princesa Ana. Charlotte demuestra el mismo tipo de resolución tranquila que Ana para cumplir con sus obligaciones. A pesar de la tensión que se vivió durante la coronación del rey Carlos, Carlota mantuvo la compostura y la firmeza, demostrando un nivel de madurez muy superior al de su edad. No fue solo un gesto simbólico que su abuelo, Charles, reconociera su gran poder y su potencial para ser líder, sino que lo hizo basándose en su capacidad. El equilibrio actual lo proporciona la asertividad de Charlotte. Aunque George sigue desempeñando una función formal, tanto las técnicas constantes y tradicionales de George, por un lado, como la actitud aventurera y adaptable de Charlotte, por otro, son ejemplos de estilos de liderazgo que contrastan fuertemente entre sí. Esta cooperación única introduce un nuevo capítulo en los anales de la historia real, que tiene el potencial de influir en el destino de la monarquía. Esta perspectiva se ve discretamente respaldada por la elección de Carlos, que reconoce la seguridad en sí misma de Carlota como un atributo deseable, en lugar de disminuirla, pero reconociéndola como tal. El miembro más joven del grupo, el príncipe Luis, es también una figura importante que no debe pasarse por alto. Como es tan divertido como encantador, se ha convertido en uno de los favoritos del pueblo, aunque solo tiene 6 años. Luis es totalmente ajeno a las responsabilidades que conlleva ser miembro de la familia real, ya sea dando jovialmente la bienvenida al público o cautivando la atención con sus verdaderos sentimientos. Luis aporta un sentido de entusiasmo a la monarquía, lo que demuestra el lado humano de la misma. Sin embargo, a pesar de su comportamiento exteriormente optimista, Luis contribuye significativamente a la dinámica de la familia. Gracias a su presencia, el público puede interactuar con una generación más joven, pacífica y basada en la realidad, lo que contribuye a la imagen de esa generación. No hay que subestimar la importancia de Louis, aunque su posición no esté tan claramente definida como la de George y Charlotte. Ha habido ocasiones en el pasado en las que los hermanos reales más jóvenes han tenido dificultades para encontrar su posición dentro de la familia, ya que a menudo se veían eclipsados por las obligaciones del heredero. Por otra parte, ahora que Jorge y Carlota trabajan juntos como un equipo, Luis puede tener la ventaja de desempeñar una función más flexible. Es una representación de la capacidad de la monarquía para ser simpática y cercana, ya sea como individuos o como un conjunto de personas que trabajan juntas. 3 miembros de la familia real, Jorge, Carlota y Luis, representan una familia real moderna que está preparada para asumir las responsabilidades que le esperan. La fortaleza inquebrantable que posee Charlotte ha sido reconocida por su abuelo, lo que le ha permitido consolidar su lugar como fuente de apoyo y líder dentro de esta familia. Charlotte es el miembro más importante de esta familia. El deber de Catalina para con la monarquía. El papel que Catalina desempeñó prestando asistencia a la familia real y sirviendo de ejemplo de devoción, compromiso y responsabilidad influyó en la forma en que ella sentía su obligación para con la monarquía. Ponerse coronas y residir en palacios no son las únicas responsabilidades que conlleva pertenecer a la realeza. Es una profesión que conlleva muchas tareas fundamentales. Servir al pueblo, mantener las tradiciones y garantizar que la monarquía siga siendo un símbolo de unidad y estabilidad son cosas que entran en esta categoría de responsabilidades. En público, Catalina se encargaba de representar a la monarquía, que era una de sus principales funciones. Esto implicaba acudir a actos,
conocer a los lugareños y demostrar a la población que la familia real se preocupaba por sus vidas. La presencia de Catalina hacía que la gente se sintiera querida y vinculada a la monarquía. Ya asistiera a un acto benéfico, a una visita a un hospital o a la inauguración de una escuela, siempre estaba allí. Catherine no se limitaba a sonreír y saludar cuando acudía a estos actos, participaba, escuchaba las historias que le contaban, les dirigía palabras de aliento y, en ocasiones, incluso ayudaba a llamar la atención sobre problemas críticos. Era su responsabilidad demostrar que la monarquía no era solo una institución histórica, sino más bien un componente solidario y activo de la sociedad. El apoyo a organizaciones y entidades benéficas fue otro elemento significativo de las responsabilidades de Catalina. Se convirtió en mecenas de diversas organizaciones, entre ellas las que conciencian sobre la salud, ayudan a las familias de militares y prestan asistencia a los niños. De este modo, aprovechó su posición para llamar la atención sobre asuntos que lo necesitaban. Además, su responsabilidad se extendía más allá del público en general para incluir también a su familia. Como esposa, madre y reina, se esforzaba mucho para que su familia permaneciera intacta y cohesionada, dado que la familia real representa la estabilidad. Este era un punto crucial a tener en cuenta. La gente los admiraba y quería ser testigo de una dinámica familiar en la que los miembros colaboraban, se apoyaban mutuamente y servían de modelo a seguir. Uno de los aspectos más importantes del papel de Catalina fue asegurarse de que sus hijos fueran educados con amor, respeto y conciencia de los deberes que tendrían en el futuro. Ayudó a prepararlos para sus responsabilidades en la monarquía, al tiempo que se esforzaba por proporcionarles una educación lo más normal posible. Su responsabilidad era ayudar a preservar las tradiciones de la monarquía, firmemente arraigadas en la institución. Catalina desempeñó un papel importante en la preservación de estas tradiciones, ya fuera mediante su participación en ceremonias oficiales, su asistencia a bodas reales o su participación en la celebración de festivales nacionales. Estos incidentes pusieron de relieve la historia de la monarquía y su relación con la identidad de la nación. Un gran número de personas admiraban a Catherine como modelo, ya que era una figura prominente. Su comportamiento, sus declaraciones e incluso las decisiones que tomaba sobre su vestuario eran ampliamente observadas por el público en general. Por ello, debía estar siempre atenta a sus actos y servir de ejemplo positivo a los demás. En su trabajo, Catherine demostró cualidades como la compasión, la humildad y el compromiso. Se la apreciaba no solo por su cargo, sino también por la forma en que desempeñaba sus responsabilidades. Esto motivó a otras personas a ser amables, a esforzarse más y a ayudar a sus comunidades. ¿Cómo afectó este anuncio a la familia real? Fue la proclamación hecha por el monarca lo que tuvo un impacto significativo en el príncipe Guillermo. Durante toda su vida, había estado bastante seguro de que algún día se convertiría en el próximo rey, y se había dedicado por completo a preparar a Jorge para las tareas que le esperaban. Aunque el estatus de Jorge no cambió como consecuencia de la elección de Carlos, la repentina atención prestada a Carlota supuso un nuevo aspecto en la dinámica de la familia. Aunque fue inesperado, hubo un sentimiento de comprensión. Las dotes intrínsecas de liderazgo de Charlotte han sido reconocidas por William constantemente, y en repetidas ocasiones la ha descrito como la persona responsable de mantener el orden dentro de la familia. William consideraba que la decisión de su padre había sido tanto práctica como privada. Reconoció el papel de Charlotte como apoyo de Jorge, análogo al de un copiloto que presta ayuda en el camino hacia el trono. Catalina la Grande, princesa de Gales, respondió con la compostura y elegancia que la caracterizan. Catalina, madre abnegada, siempre ha estado comprometida con el desarrollo de sus 3 hijos, asegurándose de que estén bien equipados para los retos que conlleva vivir a diario el estilo de vida de la realeza. Aunque el comentario del rey Carlos se centró en la participación de Carlota, lo más probable es que Catalina lo considerara una oportunidad para mantener la paz entre sus hijos. Además, George, que a veces se siente acosado por la presión de ser el centro de atención, encuentra cierto consuelo en el cambio. Charlotte lo ve como una oportunidad para cultivar la confianza natural que ya posee. Catherine considera este cambio como un medio para reforzar el vínculo que comparte con sus hijos y prepararlos mejor para las obligaciones que tendrán en el futuro y para hacerlo juntos. Por otro lado, la reina Camilla se enfrentó a una circunstancia más complicada. Debido a la declaración de Carlos, el centro de atención se desvió accidentalmente de ella y se dirigió hacia los miembros más jóvenes de la familia real. Solo últimamente ha obtenido la aprobación del pueblo tras haber sido objeto de críticas durante algunos años.
aunque ha trabajado duro para consolidar su lugar junto a Carlos como reina consorte. Por otra parte, dado que el reinado de Carlos se presenta como una fase de transición, la incertidumbre que rodea su futuro se hace cada vez más evidente. Suponiendo que Carlos renunciara a su cargo o falleciera, Camilla sería reconocida como reina viuda, un título honorífico pero con menos autoridad que los demás. Las declaraciones de Carlos pusieron de manifiesto la posición que ocupa actualmente dentro de la monarquía, en constante evolución. Aunque su papel como reina consorte sigue siendo importante, la atención que se ha prestado a Jorge y Carlota demuestra un cambio en la generación más joven. Muchos allegados a Camilla han afirmado que es una persona realista que entiende esto, pero es evidente que la noticia tiene una gran carga emocional para ella. A medida que la princesita crezca y asuma las responsabilidades que le asignó su abuelo, su relación con Charlotte será cada vez más importante. En los Estados Unidos de América se plantean nuevas cuestiones sobre la situación del príncipe Harry en la línea de sucesión, aunque ha decidido abdicar de sus funciones reales. El príncipe Harry sigue siendo el quinto en la línea de sucesión al trono, ya que es el hijo menor de Carlos. El hecho de que la atención se centre ahora en Charlotte disminuye implícitamente la posición de Harry dentro de la familia real, aunque la declaración de Carlos no modifique oficialmente el rango de Harry. Como padre de repuesto, Harry luchó durante un tiempo considerable con los retos que conllevaba su posición. Reveló libremente que se sentía inadecuado en comparación con Guillermo y que no estaba seguro de su lugar en la familia. Dado que Charlotte desempeña ahora un papel más importante, parece que el lugar de Harry en la monarquía está aún más alejado de los focos. Harry puede ver esto como un contratiempo y a la vez como una fuente de consuelo, aunque esté emocional y físicamente separado de la familia real, aunque pone de relieve su escasa importancia, una verdad con la que ha luchado abiertamente, valida su decisión de liberarse de las limitaciones que le impone la tradición. Existe la posibilidad de que Harry encuentre una solución en la atención que se está prestando a Charlotte, lo que podría resolver cualquier duda sobre su posición en la línea de sucesión. Además, esta proclamación pone de relieve una discrepancia entre generaciones dentro de la familia real, lo que demuestra cómo las transiciones de liderazgo se producen a lo largo del tiempo. Los miembros más veteranos, como Carlos y Camilla, se adhieren a normas que han estado vigentes durante generaciones y tienen un espacio limitado para la modificación. Son tradicionales y están asociados a la jerarquía del grupo. Por otro lado, los miembros más jóvenes de la familia real, como Guillermo, Catalina y sus hijos, representan un cambio hacia una monarquía más flexible y representativa de todas las personas. El hecho de que Charlotte haya sido ascendida a un nuevo puesto demuestra que está dispuesta a aceptar cambios en el sistema. Las declaraciones de Carlos han producido un efecto dominó que, en última instancia, prepara el camino para una monarquía más cooperativa y moderna. Esta declaración no solo cambia la dinámica de las relaciones que existen en el seno de la familia real, sino que también repercute en las funciones que desempeñan y llama la atención sobre el futuro. La familia real se encuentra actualmente en un momento crucial, y el rey Carlos está marcando el camino con su visión de futuro. Aunque la tradición sigue vigente, el principio del cambio es visible, el movimiento de la corona hacia un nuevo periodo es obvio, y los papeles de sus principales personajes están cambiando visiblemente como resultado de esta transformación. A medida que nos adentramos en este nuevo periodo, la capacidad de la monarquía para interactuar con la población en general será el factor determinante para saber si seguirá siendo importante o no. A la hora de estrechar lazos con personas de diferentes grupos de edad, los miembros más jóvenes de la familia real brindan la oportunidad de explorar y desarrollar relaciones. Las tres personas en cuestión ejemplifican no solo la respetabilidad de su linaje, sino también el atractivo accesible de la juventud actual. El público en general tiene la impresión de que están comprometidos con el cambio y de que ofrecen la garantía de que la monarquía seguirá desarrollándose sin perder su estatus de símbolo de confianza y unión. Educar tanto a Jorge como a Carlota ha permitido a Carlos sentar las bases de una organización más abierta y adaptable a las circunstancias cambiantes. La declaración que hizo, aunque está sujeta a interpretación, comunica